Hola a todos, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando puedas estar viendo, cuando puedas estar escuchando, gracias. Estamos en las reflexiones alrededor de la voluntad y otros temas. He escogido esto en el mes de noviembre para honrar a mi padre, don Pablo Bedoya, y he querido hacer esto de una manera un poquito más natural, sin tomar muchas notas, sin tener algo propiamente preparado, porque la verdad es que esto está preparado desde hace años y años. Mi padre, un gran filósofo, una persona con la que yo podía charlar por horas y pasaba y pasaba el café y seguíamos hablando. Muchas veces de manera acalorada, muchas veces con risas, y yo pues obviamente lo recuerdo con mucho cariño. Ya hace casi 16 años que falleció, y pues bueno, es un buen momento para tomar una caja que tenía yo por ahí llena y llena de cuadernos y de hojas. No tienen ni idea, me harían falta horas en el día y días en la vida para sacar tanta cosa que escribió el hombre. Bueno, yo no sé a qué hora hacía tanta cosa, bueno, sí sé a qué hora porque no dormía mucho, pero escribía y escribía y escribía y bueno, él y yo hablábamos y hablábamos, que era nuestro mayor deleite y lo sigue siendo. Estoy seguro que si él siguiera vivo y si hubiera podido hacer este cambio generacional en la tecnología, él tendría su propio canal de YouTube y tendría su podcast. Este proyecto que he emprendido tiene mucho que ver con él, tiene que ver mucho con esta deuda en la que ahora yo le doy voz a él para poder llegar a otros. Mucho de lo que voy a decir aquí, la verdad es que es de él, pero bueno, pues mucho de lo que digo en mi propia vida también es así. Entonces, bueno, hablando acerca del tema de la voluntad, bueno, pues, híjole, ¿por dónde empezar? El tema de la voluntad que en este caso, pues, tiene muchas vertientes, pero en este momento lo vamos a abordar hacia el tema de la adicción, porque cuando se está enfermo de la voluntad, cuando se tiene una voluntad débil, que todo mundo tiene una voluntad débil, todo mundo tiene alguna enfermedad con referente a esta facultad, nada más que en unos casos es más, en otros casos es menos, en unos casos se nota, en otros casos no se nota, se puede ocultar, pues es muy difícil que la gente no se dé cuenta de tu alcoholismo, por ejemplo, pero pues hay otro tipo de adicciones que no se ven, pero ahí están de todas maneras. Decía mi padre que pues todos al final están enfermos de la voluntad y entonces pues todo mundo de alguna manera es adicto a algo o a alguien. Repasemos entonces un poquito esto de la adicción. Pues la adicción ha existido siempre. Y en algún momento se ha pensado que pues esto era una enfermedad corporal y sin embargo han pasado y pasado y pasado los siglos y nadie ha logrado encontrar una cura que tenga que ver con cuestiones físicas, biológicas. Sin duda, si el alma sufre, pues el cuerpo sufre, pero no es el origen. No es como una gripa, no es que te tomes una aspirina, no es que te den choques eléctricos y entonces se te quite la adicción. Con el nacimiento de la psicología, pues a lo mejor se empezaron a tratar las adicciones desde otro punto de vista, desde un punto de vista que tiene que ver más con la mente. Decía mi padre que es un tema del alma, es una enfermedad de la voluntad. Y por tanto es un tema de soberbia. Lo único que ha funcionado con las adicciones es el programa de los alcohólicos anónimos, los 12 pasos de los alcohólicos, que se convirtieron después en los 12 pasos de todos, de cualquier tipo de adicción, y al día de hoy es con lo que se trata a los adictos y es lo que realmente funciona. No son pastillas, no son medicinas, no son propiamente terapias, porque ni siquiera es una cuestión individual, es algo muy curioso. Los 12 pasos, eh, pues bueno, vamos abordándolos, ¿no? El primero de estos pasos, para el que los conoce, para el que no los conoce, el primero de estos pasos es reconocer que se tiene un problema. Fíjate qué cosa tan lógica, pero qué cosa tan difícil, reconocer que tienes un problema. Un ejercicio de humildad, un ejercicio de dejar de lado la soberbia. Tu primer paso es deshacerte de la soberbia. Tu primer paso es hacer un ejercicio de humildad,
reconocer que tengo un problema. Cuando yo no reconozco que tengo un problema, no puedo empezar absolutamente nada, porque estoy lleno de soberbia, porque digo, yo no tengo ningún problema. Todos tenemos un amigo así que dice, yo no tengo un problema con el alcohol, yo no tengo un problema con la droga, yo no tengo un problema de dependencia de esta persona, no lo tengo, no lo reconozco. No lo reconozco porque estoy ensimismado, porque yo soy mi propio criterio. Y entonces, este primer paso, pues es el que más cuesta. Es el punto de arranque para todo lo demás. Y a todos los adictos, pues es lo que más les cuesta. Reconocer que tengo un problema. Reconocer que yo no tengo la varita mágica para todo. Yo no tengo la solución. El segundo paso dice, pues tengo que reconocer que dependo, que estoy ahí en una relación con un poder superior a mí, como tú lo entiendas, y para justamente Dios no meterse con un tema de diversas religiones, lo que dicen es, tenemos que depender de un poder superior. ¿Por qué? Porque si no sigue habiendo soberbia, yo sigo siendo lo más grande, u otra persona o una sustancia que entonces como se convierte en lo más grande, pues va a manejar mi vida. Yo tengo que entender a Dios como aquel que verdaderamente es un poder superior a mí, y a quien yo me tengo que someter, otra vez, en un ejercicio de humildad. Tengo que reconocer que soy poca cosa. ¿Y a quién le gusta hacer eso? ¿A quién le gusta pasar por humilde? Estamos en un mundo en que nos invita a ser soberbios, a ser triunfadores, exitosos, que no dependemos de otros, que... y eso enferma. Eso enferma porque recuerden la oración muy linda y muy famosa, justamente famosa por los alcohólicos, famosa por los adictos. Tengo que, le pido a Dios encontrar pues, la fortaleza para cambiar las cosas que puedo, paciencia para aceptar las que no puedo cambiar, pero sobre todo sabiduría para encontrar la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tengo un problema de soberbia y de voluntad, cuando tengo soberbia creo que puedo cambiar todo. Y como todo depende de mí, como todo depende de que yo sea muy fuerte, y muy hábil, y muy inteligente, y muy preparado, todo lo puedo controlar. Y resulta que no, que tengo que darme cuenta de que hay cosas que no puedo y hay cosas que no dependen de mí. Y por otro lado, tengo que aprender a tener paciencia. Tengo que aprender a ser humilde. Pues bueno, tengo que aprender a ser humilde y a aceptar esas cosas. Pero por otro lado, no me puedo quedar quietecito, no me puedo quedar en la mediocridad, no me puedo aquí quedar como, ay, pues pobre de mí, pues hay cosas que no puedo y entonces pues aquí me quedo yo esperando a ver qué puede pasar. No, pues tengo que tener fuerza, que es justamente la cuestión de la voluntad, para ser arrojado y cambiarla sin soberbia, pero sí con fortaleza. Entonces es un punto muy delicado, por eso lo último que se pide es sabiduría, que es lo que pedía aquel Salomón, que entre todas las cosas que podía haber pedido, pues era lo más grande, ¿no? Porque la sabiduría es ese punto central, es como la prudencia, qué puedo, qué no puedo, qué depende de mí, qué no depende de mí, dame fuerza, dame paciencia, pero sobre todo que pueda yo diferenciar cuándo tengo que usar una y cuándo tengo que usar la otra. Por eso el adicto está desequilibrado, por eso el adicto ha perdido su centro, porque él se ha vuelto el centro de todo, se ha vuelto su autorreferencia. Qué interesante, ¿no? Bueno, a mí al menos, pues siempre me ha apasionado esto y por eso platicaba y platicaba con él. Vamos a seguir reflexionando acerca de esto, vamos a meterle un poquito de arte, vamos a ponerle música aquí a través del canal, a través del podcast. Ya se ha estado publicando algunas poesías de mi padre para que también las puedan escuchar por ahí y lo vamos a seguir haciendo. Y sobre todo, les pido que no se pierdan el monólogo de la Casa de la Risa, que voy a interpretar aquí en el canal de YouTube, se va a quedar en el podcast. Mi padre preparó, por decirlo así, mucho material, pero sobre todo tres grandes obras. Una de ellas, fue un monólogo llamado La Casa de la Risa, que tuve el gusto de interpretar bajo la dirección de mi hermano, y pues obviamente la autoría, el guión de mi padre, y que bueno, aquí tendrán todos ustedes porque ese producto sí se terminó, sí estuvo bien redondito al final y tuvimos la oportunidad de que viera la luz ese proyecto y de que se presentara
tal cual como una obra de teatro. Otras dos grandes obras en las que estaba trabajando él, Los dos lados de la Alameda, por un lado, y la otra, Un loco anda suelto por la Torre de Babel, pues se quedaron aquí en sus escritos, nunca vieron la luz, se le acabó la vida, se le acabó el tiempo, pero hoy, con toda felicidad y con toda alegría, pues tenemos estos micrófonos y pues iré tratando al menos si no quedaron totalmente estructurados, pues de dejarles aquí, regalarles un pedacito de su alma, un pedacito de su experiencia, un pedacito de su vida, que seguramente pues él va a estar muy feliz de que lo escuchen, primero que nada, sin soberbia, pero que lo escuchen y que un poquito, un granito, lo que sea suficiente para ti, pues algo te quede, algo positivo llegue a tu vida, que de lo que te puedas afianzar, si es que estás pasando por un momento complicado o si lo llegas a pasar algún día. Y si no, pues simplemente para que lo conozcas, para crecer y después para transmitir esto. Ojalá estas enseñanzas que él tuvo que vivir en carne propia y sufrir, y los que las sufrimos junto a él, pues a fin de cuentas sea algo positivo, algo alegre, que llegue a otras personas ahora a través de estos medios maravillosos. Pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente de estos episodios, reflexiones sobre la voluntad de don Pablo Bedoya. Hasta luego.